Entonces, en este día vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo acerca de la unidad en la iglesia. Esta pudiéramos llamarlo la parte 3B, porque pues la semana pasada llegamos hasta un punto y dijimos que estar juntos no es lo mismo que tener unidad. Dijimos que la unidad en la iglesia es algo difícil de lograr porque los seres humanos tienen la tendencia a buscar su bienestar propio, ¿verdad? Hay un, vamos a decir, principio de egoísmo en la naturaleza humana, donde uno quiere estar siempre primero bien y ya después uno pues trataría de pensar en los demás. Normalmente la tendencia del humano es, después de estar bien él, entonces piensa en los suyos, los más cercanos. Pero nadie piensa en general, ¿no? Dios permita que todos estén bien, gracias a Dios en la iglesia es donde se ve eso. Entonces voy a volver a leer la porción que estamos tratando, está en el libro de Efesios capítulo 4 y versículos 1 al 6, teniendo en cuenta de que lo que estamos estudiando en esta última parte son los versículos 4 y 6. Entonces, versículos 1 al 6 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, en toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice allí que es el vínculo de la paz. Hasta ahí estudiamos en hace 2 semanas, ¿verdad? La semana pasada vimos que es un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Luego hablamos que es un solo Señor. El día de hoy vamos a continuar en lo que es una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y eso es tremendo lo que dice esa porción allí. El Señor añada bendición a su palabra y nos edifique a través de la exposición de ella. Muy bien, entonces vamos a saltar directamente a la parte donde dice una fe. Tomando en cuenta de que en la primera parte del libro de los Efesios, nosotros dimos que el libro de los Efesios se divide en 2 partes. La primera parte es lo que el Señor tiene para la iglesia. Y la segunda parte es lo que la iglesia tiene que hacer para el Señor, básicamente. Entonces, en esa primera parte, vimos que los judíos y los gentiles vinieron a ser uno solo en Cristo. Porque el Señor Jesucristo, Él fue la puerta para todos. Dice allí que Jesús hizo una obra y les abrió un camino de reconciliación a través de su cuerpo. En Efesios 2, 11 al 18 dice que Él derribó un muro de separación que había allí entre esos 2 pueblos. Y hizo un solo cuerpo y dice que los capacitó a través de la fe en Cristo Jesús. Alguien que lea por ahí el versículo 3.12, ¿qué dice? El versículo 3.12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Entonces nos damos cuenta que es a través de la fe en Cristo que tenemos nosotros entrada pues a ser parte de este cuerpo, la iglesia, la familia de Dios. Entonces cuando el escritor dice allí una fe, deja bien claro de que no hay otra manera de llegar a Dios. No es fe en otra persona, no es fe en otra supuesta divinidad, no es fe en nadie más, solamente en Cristo, solamente una manera de llegar a Dios. Algunos judaizantes en ese entonces hacían mucho hincapié en la cosa de la circuncisión, que si no eran circuncidados, entonces no eran parte del pueblo de Dios. Y hoy en día vemos en muchas iglesias que ponen una serie de reglas, por decirlo así, para decir que una persona es salva o no es salva. Algunos enseñan de que si no, vamos a decir que si no habla lenguas, entonces no es salvo. Y la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña acerca de los dones es que Dios da dones como Él quiere. Eso quiere decir que si a uno no le dio el don de lenguas, entonces no quiere decir que no está salvo, sino que simplemente Dios en su
autoridad, no le quiso dar don de lenguas, le dio otro don. Toda la gente en la iglesia tiene por lo mínimo un don, ¿verdad? Y si no es el de lenguas no quiere decir que no es salvo, solamente quiere decir que Dios lo va a usar en otra área. Porque el cuerpo, como hemos visto hasta ahora, el cuerpo tiene varios miembros y todos los miembros no cumplen la misma función. Entonces, si todos tuvieran que tener la misma función, entonces no habría un cuerpo. Y para que haya cuerpo tiene que haber variedad. Y entonces, a través de esa fe, el Señor viene y nos capacita, nos da esos dones necesarios para que la iglesia crezca. Entonces, también Cristo fue bien claro acerca de esta enseñanza. Él dijo que Él era el único camino al Padre. Eso está en el libro de Juan. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6, ¿verdad? Y Él fue claro en eso. Entonces no hay otro camino al Padre. Y ese camino estrecho, ¿verdad? Hay un pasaje que yo quiero leer por acá, en el libro de Mateo. Yo miro si lo tengo, sí, por aquí lo tengo. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, dice allí, a la perdición. Y muchos entran por allí, por ese camino que es amplio, ¿verdad? Muchos se pierden. Porque estrecha es la puerta, dice allí, y angosto el camino que lleva a la vida. Y mire lo que dice allí, a mí me da tristeza eso. Pocos son los que la hallan. ¿Sabe por qué es que hay pocos que la hallan? Porque ponen su confianza en otras cosas. Les habla uno del Señor y se enojan, se ponen en contra, ¿verdad? Tratan de sacar conjeturas, tratan de sacar, no, es que yo opino esto, es que yo pienso aquello, y lo que sea. Y en medio de toda esa cantidad de pensamientos de cada uno, se apartan y no llegan a la salvación. ¿Y sabe qué dice Hechos, capítulo 4 y versículo 12? Dice que no hay salvación en ningún otro. Dice allí muy clarito, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. No hay otro. No puede usted usar otro nombre para clamar a Dios. Solamente el nombre de Jesucristo. Dice allí, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Por eso cuando dice allí el autor, una fe, se está refiriendo a un solo Señor, que es lo que vimos la semana pasada. El Señor Jesucristo, el único que pudo derribar ese muro de división que había, para que todos como uno pudiéramos llegar a la presencia del Señor. La fe fue el origen de la salvación. Se tiene que convertir, la fe se tiene que convertir en un combustible para que alimente nuestra relación personal con Dios. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si usted tiene fe, usted puede creer y puede aceptar que Dios existe. Y puede entender que Dios es apto, tiene la capacidad, tiene el poder para hacer todo lo que dice. Pero si usted no tiene fe, ¿cómo se va a acercar a Dios? Entonces la fe tiene que ser ese combustible que alimente nuestra relación personal con el Señor. Que usted tome tiempo durante el día para poder leer la palabra de Dios. Que usted tome tiempo durante el día para orar. Que usted tome tiempo durante el día para escuchar alabanzas y regocijarse en saber que tenemos un Dios, como dice aquella canción, que todo lo puede. Amén. Un Dios que está con nosotros en todo momento. Amén. Esa fe combinada con el conocimiento que nosotros podemos adquirir de Dios, nos va a conducir, nos va a llevar a vivir según la voluntad del Señor Jesús. Algunos dirán, es imposible vivir como dice Dios que vivamos, porque vivimos en un mundo contaminado. Sí, vivimos en un mundo contaminado, pero la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo. Cuando yo me pongo al lado de Cristo y le digo a Él que me ayude y me guíe, Él me fortalece, me ayuda para caminar. Amén.
No hay forma en que el mundo pueda prevalecer contra la iglesia. La Biblia dice así, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, pero la iglesia tiene que permanecer firme en la fe. Amén. Tiene que permanecer firme en el Señor, en el conocimiento de su nombre, en la relación constante. Amén. No podemos ser cristianos mediocres, que nomás nos acordamos de Dios por allá cada 8 días. Nomás nos acordamos de Dios cuando nos pasa algo. Ay, algo anda difícil, a decir, Dios, ¿dónde estás? Pero pasan las cosas buenas y olvidan de Dios. Todo el tiempo tiene que haber esa comunión, esa conexión con Dios. A veces uno va manejando, la gente ni se preocupa por decir, gracias Dios por este paisaje tan bonito. Hermano, disfrute ese paisaje que Dios ha dado para que usted esté disfrutando mientras caminamos en este vehículo, este cuerpo que el Señor nos ha dado. Entonces, llenados de la fe en el Señor Jesucristo, podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Y no solamente eso, también podemos disfrutar de la unidad y de la armonía que Dios quiere. Porque cuando nosotros tenemos esa conexión constante con el Señor, podemos aceptar a los demás como partes también del cuerpo. En otras predicaciones anteriores hemos dicho, no puede ser que en la iglesia hayan conflictos. Es que ustedes no hacen esto, es que ustedes no hacen aquello. No, todos somos parte del cuerpo de Cristo. El Señor nos llamó a todos, entonces aceptemos. Luego dice allí enseguida que también hay un bautismo. ¿Okay? El pasaje es claro, dice, primeramente, un Señor, una fe, y enseguida dice un bautismo. Ahora, el bautismo que es ceremonial en agua del cristiano había venido a tomar el lugar de la circuncisión de los judíos. Aunque los judíos también tenían que bautizarse, ¿verdad? Aunque ellos eran circuncidados. Pero los creyentes no tenían que circuncidarse. Entonces, en cierta forma, el acto del bautizarse venía como a tomar en cierta forma, digamos, el lugar de eso. El bautismo, entonces, es la forma en que usted certifica, vamos a decirlo así, el ingreso al nuevo pacto delante del Señor. Porque acuérdese que en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. El antiguo pacto pasó. Y eso lo puede usted ver en la Biblia, ¿verdad? No nos vamos a meter ahorita en esos detalles. Pero la palabra, el mismo Señor Jesús dice que Él trae un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en el que nosotros entramos a ser parte de la familia del Señor. El bautizo fue algo tan importante que el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo. Cuando Él entró a las aguas, dice que Juan el Bautista le decía, Señor, yo debiera ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, deja que así tenemos que cumplir toda justicia. Entonces, es algo que se debe hacer. Amén. Hay muchas personas que piensan que el bautizo es algo que los va a ayudar a ser más salvos. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, ellos se esperan para bautizarse, porque piensan que el bautizo va a ser un cambio radical. Pero ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto muchas veces, que el bautismo simplemente es hacer público lo que usted ya hizo en privado con el Señor. Usted le dijo, Señor, yo te recibo como Salvador, yo quiero servirte, escribe mi nombre en el libro de la vida. Todas esas cosas que usted le dijo al Señor cuando lo aceptó en su corazón. Eso lo hizo usted privado con el Señor. Nadie allá afuera se dio cuenta de eso. Entonces el bautismo, en cierto modo, es una expresión pública, vamos a decir, de ese compromiso que usted tomó con el Señor. No es que va a hacerlo más salvo. Usted ya es salvo. Pero es un paso de obediencia, porque el Señor Jesús dijo que así había que hacerlo. Si usted lee allá en Mateo capítulo 28, donde dice la gran comisión, el Señor les dice, prediquen el Evangelio.
Y los que acepten, dice, los bautizan. Entonces tiene que haber bautismo para que, como dijimos en unos minutos atrás, se certifique delante de la gente el testimonio público que hizo de que aceptaba al Señor Jesucristo. Ahora en la Biblia nosotros encontramos eso, porque dirán algunos, bueno, este pastor está hablando herejías. En cierta ocasión por ahí alguien escribió un comentario que yo en realidad no me pongo a sufrir por eso. Alguien escribió, eso no es bíblico y jajaja, y está loco, ¿verdad? Pues la Biblia dice eso, hermanos. Libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 11 al 14. Yo les dije a ustedes que el bautismo venía a tomar cierta forma la posición de la circuncisión judía, ¿verdad? Y también les dije que nosotros vinimos a hacer pública esta decisión de seguir al Señor. Entonces vamos a leer lo que dice allí. Colosenses 2, 11 al 14. Dice, en Él también fuisteis, ¿qué dice allí? Circuncidados. ¿Se da cuenta? Pero esta no fue una circuncisión como la que hacían los judíos. Por eso dice allí, con circuncisión no hecha a mano. O sea, no es la circuncisión que hacían ellos. Pero fuimos circuncidados en Cristo. ¿Cuándo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, el viejo hombre. Cuando usted viene a Cristo, usted renuncia a su antigua manera de vivir. Usted ya no quiere seguir haciendo lo que hacía. Usted quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora usted quiere caminar de acuerdo a lo que el Señor le pide. Entonces usted abandona eso y en ese momento usted empieza a ser circuncidado en Cristo. Y allí dice, entonces usted echó al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice allí, en la circuncisión de Cristo. Y se repite 2 veces, hermano. Entonces fuimos circuncidados en Cristo, no con una circuncisión hecha a mano, sino una circuncisión, vamos a decir, espiritual, donde el Señor Jesús, al usted decidir rechazar su forma carnal o antigua de vivir, entonces el Señor Jesucristo le da a usted como una, digámoslo así, circuncisión espiritual, donde usted viene a ser parte de la familia. Y luego, ¿qué pasa con el bautizo? Dice allí en el versículo 12, sepultados con Él. Póngale cuidado a esto. Somos sepultados con Cristo en el bautismo. O sea, cuando usted viene a las aguas, usted en cierto modo públicamente está diciendo, yo me sepulto, me muero a este mundo para estar con Cristo. Y dice, sepultados con Él, en el cual fuisteis también, ¿qué dice allí? Resucitados con Él. Porque usted cuando usted es hundido en el agua no se queda allí, sino que usted se levanta de esas aguas con un propósito. Amén. Y el propósito es andar con Él en la fe durante toda la vida que esté en esta tierra. Entonces dice, resucitados con Él mediante la fe, dice, en el poder de Dios que le levantó a Cristo de los muertos. Entonces, usted se puede levantar reivindicado o perdonado de esas aguas porque Dios, con el poder que levantó a Cristo, le borra a usted el pecado en ese momento. Y esa vida antigua, esa carnalidad desaparece y ahora usted tiene una marca, vamos a decirlo así, de circuncisión a través de la obra de Cristo. ¿Cuándo? Cuando usted se levantó de las aguas. Y luego dice allí, versículo 13, y a vosotros, o sea, a los gentiles, estando muertos en pecado, se da cuenta, estábamos antes apartados de Dios, y estábamos en la, dice allí, incircuncisión de vuestra carne. Está hablando de la circuncisión judía, de lo que muchos hablaban. No necesitamos esa circuncisión porque Cristo lo hace de una manera espiritual. Entonces dice, antes ustedes estaban
perdidos, muertos en pecados. Sí. Y estaban apartados del pueblo de Dios, porque acuérdense que la circuncisión es la marca del pueblo que Dios escogió. Entonces no éramos parte del pueblo de Dios. Y entonces vino el Señor, dice, y os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Cristo fue el que nos dio vida. ¿Cómo? Perdonándonos todos nuestros pecados. Entonces, cuando estábamos muertos en pecados, eso que nos mantenía muertos, Cristo lo quitó. Los pecados los quitó y ahora ya no estamos muertos. Amén, amén. Y ahora esa acta o esa condena que hay sobre todo aquel que no está en Cristo, se quitó de aquel que viene a Cristo, porque dice allí, ya anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, los que antes no éramos de Cristo, y cuando vinimos a Cristo, esa acta se quita. Ya no somos culpables. Esa acta ya no es contraria, ¿verdad? Dice, eso antes era contraria y el Señor la quitó de allí y dice, la clavó en la cruz. O sea que a través de la obra de Cristo son perdonados nuestros pecados. Somos llenos de vida. Y en el bautizo, nosotros, cuando entramos al agua, vamos a decir que públicamente decimos, somos de Cristo. Ya no somos del mundo. Amén. Dirán algunos, no, pero es que uno todavía peca. Sí, la Biblia dice eso, hermanos. Pero nosotros tomamos un compromiso. Vamos a seguir al Señor. Y el Señor también tomó un compromiso. Sí, dijo, lo voy a ayudar. Amén. Lo voy a guiar. Lo voy a levantar. Lo voy a fortalecer. Permanezca en Cristo y el Señor lo va a sostener. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Un bautismo. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? En conclusión acerca del bautizo. El bautizo entonces nos identifica con Cristo para que nosotros le seamos fiel a Él. Ya se bautizó, usted está identificado con Cristo públicamente. Y también el bautismo confirma que Cristo es nuestro Señor y es nuestro dueño. Porque en la cruz, donde Él clavó esa acta, pagó por los pecados nuestros. Aleluya. Entonces, Él es nuestro Señor. Por eso, a mí me gusta, porque todas estas últimas cosas que suceden aquí, que aparecen en este pasaje, un Señor, una fe y un bautismo, todo eso se va confirmando uno tras otro. Ahora al final dice que es un Dios y Padre de todos. Qué tremendo eso, hermanos. Ahora, cuando dice allí, un Dios y Padre de todos, se está refiriendo a los que vienen a ser parte del cuerpo. Y yo no quiero ser rústico, pero la Biblia enseña que todas las personas, todo el mundo, son creación de Dios. Todos son creación de Dios. Pero hay unos que vienen a ser hijos. De toda la creación hay unos que vienen a ser hijos. Y esos que vienen a ser hijos son aquellos que toman la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador, recibirlo en su corazón y hacer la voluntad de Dios. Ahí está en Juan capítulo 1. ¿Verdad? A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Y discúlpeme, pero eso es lo que enseña la Biblia. No todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que toman la decisión de caminar con el Señor, de hacer la voluntad de Él. Entonces, cuando dice aquí, un Dios y Padre de todos, está hablando Padre de aquellos que tomaron la decisión. Esta frase, vamos a decir que completa esa enseñanza de esa unidad allí en ese capítulo 4 que estamos mirando, y ahí sigue otras enseñanzas que posiblemente más adelante vamos a tratar de analizar. Pero hasta este punto, Dios no solamente es Padre del Señor Jesús, como dice en Efesios 1:3 y en Efesios 3:14, sino que también es Padre de todos los que creen en Jesús. Y qué tremendo, hermanos. Podemos nosotros llamarle Padre a Él.
Qué tremendo, hermanos. Eso es algo grande. Si usted se va a leer en el libro de Juan, capítulo 11 y 12, y bueno, ya lo dije, capítulo 1, versículos 11 al 12, dice que Él es nuestro Padre. Y que nuestra familia es la iglesia. Amén. Y no solamente la iglesia aquí, los que estamos aquí, sino que es la iglesia en toda la tierra. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y se ha bautizado y sigue las enseñanzas de la palabra de Dios, dice la Biblia, es mi hermano, es mi hermana y todos somos parte de la familia de Dios. Y Dios dice, Él es Padre nuestro, de cada uno de nosotros. Entonces, la labor de la Trinidad, y vamos a hablar así, aunque esa palabra, yo sé, no aparece en la Biblia, la palabra Trinidad, pero sí se habla acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la labor de la Trinidad, de la manera que lo expresa Pablo en esta porción, en esta carta, muestra al Espíritu Santo, primero, relacionado con el cuerpo, que es la iglesia. Por eso es que dice la Biblia, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces la relación del Espíritu Santo con nosotros en la iglesia, está en la iglesia. Luego también muestra este pasaje que hemos estudiado al Señor Jesucristo relacionado con la iglesia en las normas de conducta, porque Él es el que nos dice cómo es que debemos vivir para que haya armonía, para que haya unidad. Entonces el Señor Jesús, que dijimos en otro estudio, hace 2 estudios o algo así, en esta misma serie, Él es la cabeza. Y la cabeza es el que da las órdenes, ¿verdad? El que dirige el cuerpo. Entonces Cristo está relacionado con nosotros a través de las normas de conducta que hay que hacer. O sea, la obediencia por la fe. Y el testimonio de unidad también, que es el bautismo. Porque en Cristo es que fuimos bautizados. Ahora, y también muestra al Padre como la garantía más alta. Nosotros sabemos que todo va a suceder porque Dios es garantía de que Él va a conservar esa identidad. ¿Y cuál es la identidad que Dios nos dio? Somos adoptados hijos suyos. Amén. Hermanos, eso es grande. No es algo pasajero. Cuando alguien le diga, ¿y usted quién es? Yo soy un hijo de Dios. ¿Y quién le dijo eso? Dios dijo que Él me adoptaba, Él me aceptó y me adoptó como su hijo. Y yo le puedo decir Padre a Dios porque Él es mi Padre. Qué tremendo, hermano. La palabra nos dice que somos sus hijos. Bueno, cuando concluimos esta porción que hemos estudiado ahí en Efesios, el autor, Pablo, nos da a entender que el lugar de Dios y Padre de todos los salvos, porque es de esa manera que nosotros comprendemos con claridad. Entonces, cuando dice allí, Él es Dios y Padre de todos los salvos, nos da a entender que ningún progreso espiritual es posible sin que haya unidad perfecta en la familia del Señor, que es la iglesia. Amén. Entonces, para que podamos crecer espiritualmente, tenemos que preocuparnos por ser uno en el Señor. Acuérdense todo lo que dijimos. Lo voy a volver a leer rápidamente, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Es un Señor, es una fe, un bautizo y un Dios y Padre de todos. Y Dios es sobre todos, pero también es por todos y es en todos. Y esto nos da a nosotros a entender que en la iglesia la presencia del Señor es manifiesta en todos los aspectos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hasta allí vamos a dejar en este día. Démosle gracias a Dios
por la bendición de tener su palabra. Amén. Amén. Porque a través de estudiar todo lo que está contenido en ese libro bonito, ¿verdad? Santo de la Biblia, nos ayuda a estar como uno en Cristo, siendo parte de la familia de Dios. Amén. Y antes de orar, yo quiero decir, si alguien de los que está viendo o escuchando este mensaje siente que necesita ser parte de la familia de Dios, se da cuenta de que está lejos, se da cuenta que ha abandonado su camino, porque hay muchos que han venido a la iglesia y han tomado la decisión, algunos hasta se han bautizado, pero andan lejos del Señor. Si dice, Señor, yo he estado caminando solo, sin pastor, sin tu guianza. He estado tomando decisiones personales, viviendo la vida como a mí se me antoja. No he sido fiel a tu llamado. Si alguien se da cuenta de eso y dice, yo quiero regresar, yo quiero volver al redil, no quiero seguir vagando por ahí, este es el momento en que debe hacerlo. O si alguien no conoce de Dios, nunca le ha entregado su vida al Señor y dice, yo pienso que yo necesito a Dios, que Él sea mi Padre también. Yo quiero ser adoptado por Dios. Quiero abandonar esta vida pecaminosa. En este momento, yo lo invito a aquellos que quieren regresar y a aquellos que quieren hacerse creyentes, que hagan una oración. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Mi vida la he malgastado, dándole gusto a la carne. No me he dispuesto a mirarte como Señor, como mi dueño. He pensado que lo que yo hago, tengo derecho a eso. Porque al fin y al cabo tenía pensado que era mi vida, pero ahora veo que no es mi vida. Quiero entregarte a ti mi ser. Yo me arrepiento. Yo acepto la obra de Cristo en la cruz como única y suficiente para salvación. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me ayudes a caminar de tu mano, a ser obediente a lo que dice la palabra. Ayúdame para acercarme a una iglesia que predique las Santas Escrituras y que pueda servirte. Lávame de mi maldad. Envía tu Espíritu Santo a habitar en mí y ayúdame a caminar para ti. Y aquel que se ha apartado, dígale, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Como dijo aquel hijo pródigo que se apartó y se fue y a lo último acabó comiendo comida de cerdos. Dígale, Señor, no quiero seguir comiendo comida de cerdos. Quiero volver al redil. Me arrepiento de esta vida pecaminosa que estoy llevando. Necesito tu perdón. Levántame, Señor. Acéptame de regreso. Quiero servirte. Cuando haya hecho esta oración, dispóngase a servir al Señor. Amén. Mientras tanto, digamos, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias porque entendemos, Señor, que la obra tuya es maravillosa y trascendental, Señor. Es eterna. Mi Dios, sabemos que no es solamente para este tiempo mientras vivimos, sino es aún después de la muerte, porque sabemos que vamos a estar en tu presencia por toda la eternidad. Gracias por habernos hecho tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a disfrutar de tu presencia y de la presencia de todos aquellos que te han servido y que están en la presencia tuya, Señor. Bendícenos y ayúdanos
para que podamos caminar, como dice tu palabra, haciendo tu voluntad siempre, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque tú eres fiel a tu palabra y sabemos que caminas con nosotros. Alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Dirígenos en todo. Te lo pedimos dándote gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les ayude.